Ministerios Internacional Sendas de Gracia presenta La Voz del Evangelio con el pastor Corny Sánchez. Sean todos bienvenidos. Amado Jesús, en este momento te damos las gracias por el privilegio que nos das de volver nuevamente a las Escrituras y así poder compartir con cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Esperamos contar con tu ayuda, con tu impartición y con la intervención de tu Espíritu Santo, quien es el dueño de la revelación e inspiración de las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta mañana quisiéramos dar continuidad a las enseñanzas que hemos estado compartiendo con ustedes acerca de nuestro tema, la seguridad en Cristo. Hemos estado compartiendo algunos principios fundamentales acerca de la seguridad en Cristo y algo que quiero reiterar, algo que quiero que quede de manera afirmativa y segura en la vida de cada uno de ustedes, es el hecho de que aprendamos a conocer y entender los misterios de la palabra de Dios. ¿Cuál es su enfoque? ¿Hacia dónde nos dirige la palabra de Dios una vez venimos a ella y nos exponemos al conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios enfocar en cada uno de nosotros cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras? Creo que sin duda alguna la palabra de Dios, al momento de nosotros poder acercarnos a ella, nos confronta. No creo que cada uno de nosotros en nuestra condición de creyentes procuremos acercarnos a la palabra de Dios y no reflexionar, no ser impactado por ella al momento de nosotros escudriñar las Sagradas Escrituras. Algo importante que usted debe saber es que en la Biblia siempre hay un contraste. Siempre que usted va a la palabra de Dios, hay un contraste allí en el cual Dios establece su verdad. Dios dice y habla constantemente acerca de los incrédulos y los creyentes. Dios habla acerca de los justos y también habla acerca de los injustos. Dios habla acerca de los prudentes, pero también habla acerca de los insensatos. Entonces, si usted va a la palabra de Dios, usted va a poder identificar las actitudes que asumen los insensatos frente al conocimiento de la palabra de Dios y la actitud que asumen los prudentes. Usted también notará que los justos se conducirán de cierta manera y los injustos también tendrán su modo de cómo conducirse. Entonces, es la manera en que nosotros podemos identificarnos en nuestra condición de creyentes, si es que verdaderamente somos creyentes. Entonces, los justos siempre tendrán una manera, una forma de cómo actuar, cómo asumir la vida frente a Dios, frente a los hombres y frente al mundo. Hay una cita que quiero compartir con ustedes, es muy importante en relación a esta apertura que nosotros queremos compartir con usted en este día. Y se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia. Fíjese cómo habla. Comienza hablando acerca de un bienaventurado, alguien dichoso, alguien afortunado, alguien digno de ser envidiado a pesar de las circunstancias exteriores. Son algunas definiciones que podemos nosotros conseguir para definir acerca de quién es
un bienaventurado? ¿Por qué la Biblia hace referencia a los bienaventurados? Y entonces vemos que en el primer versículo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ese bienaventurado, ese dichoso, es alguien que se diferencia de los demás, es alguien privilegiado, es alguien que por obra y gracia divina ha sido seleccionado, ha sido preseleccionado con la finalidad de vivir en plena y abundante gracia. Entonces, ahí nosotros vemos en los primeros versículos, versículo 1 y 2, cómo Dios habla acerca de los bienaventurados, ¿no? Entonces, dice que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y luego dice que será plantado como árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Esa es la bendición o el resultado de aquellos que son llamados bienaventurados, pero específicamente según la descripción que nos da el salmista aquí en su capítulo 1, versículo 1 al 3, nos damos cuenta que hay algo importante que determina, especifica las cualidades y actitudes de un bienaventurado. También dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es importante, fíjese que estoy hablando acerca de algunos contrastes que aparecen en la palabra de Dios, en donde querramos nosotros o no querramos, vamos a figurar. Entonces es importante que nosotros entendamos cómo y a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla acerca del justo o el injusto. ¿Cuál es ese lugar final que le corresponderá a los injustos, a los insensatos, a los prudentes? Y si nosotros nos vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 25, ahí también vamos a ver un contraste. Es un contraste importante. Por lo general, no todo el mundo no ha tenido la posibilidad de poder entender los contrastes bíblicos. La gente lee la Biblia, pero no las entiende. Y yo entiendo que según la palabra de Dios está hecha para que los creyentes las entiendan. Y no solamente podamos entenderla, sino que podamos aplicarla en toda nuestra manera de vivir. La Biblia está hecha debidamente para los creyentes. Los insensatos, cuando están frente a la palabra de Dios, ellos reaccionan de manera negativa. Los prudentes siempre se conducirán por medio de los principios y los estándares que Dios ha determinado, en los cuales nos conduciremos cada uno de nosotros en nuestra condición de creyentes. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24, allí también tiene un contraste. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Fíjese la conducta, cómo suele conducirse. Aquí no estamos hablando acerca de acciones con la finalidad de poder obtener. No. Primeramente tenemos que entender cuál es la definición de los prudentes. ¿Quiénes son ellos?
¿Por qué la Biblia califica o le da este tipo de calificativo a esta clase de individuos? Entonces, él comienza a hablar y hace referencia en esta parábola acerca de un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjese, hermano, ninguna obra que nosotros podamos hacer estará en la condición de superar la obra de la cruz. Nunca. Por más que usted se esfuerce, por más bien intencionada que sean sus acciones o sus obras, ninguna de ellas podrá superar. Y diría aún más, yo creo que ninguna de ellas está a la altura de poder llegar al nivel en que Cristo es definido según la palabra de Dios, según las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí comienza a hablarnos acerca de una cualidad, habla acerca de actitudes, habla acerca de acciones, pero esas acciones obedecen a algo. Nadie que esté establecido, edificado en la persona de Cristo, a pesar de las aflicciones, luchas, pruebas, vicisitudes, cualquier cosa que nosotros podamos vivir, si pudiéramos decir cualquier cosa con la que tengamos que lidiar en nuestra vida diaria, ninguna de ellas estará a la altura de la obra potentosa que Jesús realizó en la cruz del Calvario y que posteriormente resucitara al tercer día. No existe tal cosa. Entonces dice el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hay acciones, hermanos, pero hay acciones que obedecerán según el lugar en donde usted y yo estemos ubicados. Nadie que esté en Cristo, como dice el apóstol Pablo, vamos a retroalimentarnos otra vez. Nadie que estando en Cristo y que disfruta plenamente del amor de Dios, ningún tipo de crisis, ningún tipo de situación en la que él pueda estar afrontando podrán superar el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y de hecho el apóstol Pablo es capaz de decir que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En las cartas paulinas, Pablo siempre hace referencia a esto: en Cristo, en Cristo. Si usted lee y tiene chance las cartas que el apóstol Pablo escribió, usted notará lo siguiente: Pablo siempre hace referencia a que estando en Cristo, la vida del creyente tiene que ser diferente. Una vez estamos en Cristo, la vida nuestra es totalmente distinta, es diferente, es totalmente contraria a la vida de aquellos que no están en Cristo. Y fíjese que él comienza a hablar en el capítulo 8 de Romanos y comienza a hacer referencia acerca de esto. Entonces, él dice en el versículo 30 en adelante, ¿qué pues diremos? Él dice en el versículo 30, el 28, él habla acerca de que somos más que vencedores. Versículos que ya en otra ocasión habíamos compartido. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a esto también llamó, y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó a esto también glorificó. Pero vamos
vamos entonces a entrar al versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Cristo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, desnudez o peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Entonces dice el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro. Fíjese, estar en Cristo nos da seguridad. Pero si usted no está en Cristo, usted estará seguro de las cosas que usted pueda hacer. Siempre aquel que procura vivir una vida conforme a sus obras, pondrá su seguridad en sus obras, no en la persona de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, tomando en cuenta que está injertado, está en la persona de Cristo, él puede hablar con cierta certeza y con cierta seguridad acerca de su vida en Cristo. Dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces vamos otra vez a Mateo capítulo 7, versículo 25. Quiero que vayamos allá. Fíjense que allá hay un contraste. Empieza a hablar acerca de una casa edificada sobre la roca. Entonces, si nosotros entendemos exactamente cada una de las interpretaciones y definiciones bíblicas, podemos entender que la roca es una tipología. La roca representa a la persona de Cristo. Entonces, nadie que estando edificado en la roca de Cristo, mira hermano, puede venir lo que sea. Puede surgir lo que surja. Si usted está edificado en la persona de Cristo, no hay pambates, no hay adversidad, no hay situación alguna, por más fuerte que sea, que esté en la capacidad de poder derribarlo. No podrá. Que usted está pasando por algún tipo de adversidad, que está pasando por algún tipo de lucha, que está pasando por algún tipo de dificultad, descuide. Ahora, si usted es una de las personas que le vendieron la idea que por el simple hecho de usted hoy en día estar en Cristo, usted no iba a sufrir penalidades, usted no iba a sufrir aflicción, no iba a tener luchas, no iba a tener algún tipo de inclinación por algún momento en que usted fuese tentado a pecar, es un error. No crea esas mentiras, no crea ese tipo de fábulas y no crea ese tipo de falsas enseñanzas. Nosotros como cristianos debemos entender que hay un precio que se paga. No es como que somos cristianos y ya ahora vamos a vivir la vida tranquila y no vamos a tener ningún tipo de enfrentamiento con las dificultades o circunstancias por las que podamos atravesar diariamente. Usted y yo como cristianos siempre estaremos expuestos
Fíjese que aquí en esta parábola habla acerca de alguien que edifica sobre la roca, pero en ningún momento el mismo Cristo garantiza que éste no vaya a sufrir penalidades. Él nunca asegura que usted como cristiano, al igual que yo, no vayamos a tener dificultades, luchas, pruebas, vicisitudes, aflicciones o angustias. Por el contrario, nosotros como cristianos siempre estaremos mucho más expuestos. Y de ahí nosotros vamos a identificar si realmente estamos edificados sobre la roca o no. ¿Ha visto usted personas que de paso suelen decir, yo a partir de hoy paso a ser un creyente? Pero eso es más que decir, soy cristiano, soy creyente. ¿Por qué? Porque si verdaderamente somos creyentes, estamos llamados no solamente a entender las escrituras, no solamente estamos llamados a decir, sí, yo creo. Sí, todo eso en su debido momento será sometido a prueba. Y de ahí entonces Dios separará a los justos de los injustos. Dios separará a los prudentes de los insensatos. Entonces debemos tener en cuenta que Dios nunca nos ha prometido que nosotros no vayamos a sufrir penalidades. Fíjese que este que construyó sobre la roca, dice la palabra de Dios, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon aquella casa. ¿Sabe usted cómo reacciona una persona cuando se le pega? Nosotros a diario ni siquiera se nos pega. Cualquier gente, cualquier persona en su momento nos puede hablar mal y eso puede producir una reacción en nosotros. Cualquier tentación, cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer es una especie de golpe. ¿Por qué? Porque nosotros, antes de desobedecer la palabra de Dios, preferimos sufrir a nuestros propios deseos carnales, con tal de no desobedecer la palabra de Dios, sus preceptos y sus mandamientos. Entonces dice, golpearon fuerte contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, no quiere decir que nuestra condición de cristianos, en calidad de creyentes, aún siendo salvos en la persona de Cristo, nosotros no vayamos a sufrir penalidades. Quien le haya dicho eso es un mentiroso, porque la Biblia dice todo lo contrario. Dice que cuando aquel edificó su casa sobre la roca, lo único que allí se define es la permanencia, la perseverancia. A pesar de las vicisitudes, luchas y adversidades, siempre estuvo firme. Expuestas a los fuertes vientos, expuesta a las fuertes lluvias, a los impetuosos ríos. Pero ¿qué pasó? Dice que no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces allí habla también acerca de un insensato y dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un insensato que edificó su casa sobre la arena. Fíjese que la arena aquí es una tipología de que no importa qué tan buenas sean sus obras, no importa qué tan bien intencionadas estén sus obras, si éstas no provienen y son afirmadas en la persona de Cristo Jesús, tenemos un serio problema. Ninguna de ellas perseverará. Nada de eso le podrá dar perseverancia a su vida. Usted es una persona arruinada que finalmente tendrá una vida deshecha delante de Dios y delante de los hombres. Entonces debemos considerar eso. Ahora, después de yo haberle dicho las definiciones que la Biblia le da a los justos y los injustos, a los prudentes y a los insensatos, entonces cabe destacar que usted debe reflexionar al respecto. Usted debe ahora entonces empezar a reflexionar
meditar en esta enseñanza y orar posteriormente. Pero si usted es un insensato, entonces usted no acatará el consejo. Fíjese cómo dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no existe ni ha existido jamás el hecho de que alguien justo, prudente, alguien que raye en la fila de los prudentes y los justos, que haya rechazado la palabra de Dios. En cambio, los insensatos sí. Los insensatos rechazan no solamente la palabra de Dios, los insensatos rechazarán a Cristo. ¿Y qué garantía podría tener alguien que rechaza la palabra de Dios y alguien que rechaza la persona de Cristo? ¿Qué garantía podrá tener sus obras? No tendrán ninguna, porque nada en esta tierra ha de superar a la persona de Cristo, ni siquiera sus virtudes, su poder. Por eso es que Pablo dice, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y si el amor de Dios está basado en la persona de Cristo y nosotros consecuentemente estamos en Cristo, ¿quién podría quitarnos de allí? El hombre que cree vivir una vida según sus obras, él siempre procurará buscar la manera de cómo él acercarse a Jesús y sostenerse de él. Pero la verdad de esto es que Cristo mismo es quien va a nuestro rescate, y una vez va a nuestro rescate, Él mismo nos sostiene por su amor y su gracia. Nadie más nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, entonces, como ya le había dicho, nombra una lista de situaciones, circunstancias, adversidades que pudieran chocar fuertemente en medio de esa relación que tengamos usted y yo con Dios, pero jamás podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, revise, analice, reflexione y verifique en qué lugar está usted. ¿Forma usted parte de los insensatos o ha sido usted adherido en la persona de Cristo para así vivir con los prudentes? Medite, reflexione y tome en consideración esto que hemos compartido con usted en este día. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta reflexión sea de edificación y bendición para su vida. Será hasta otra entrega. Dios le bendiga. Hasta luego. Este programa fue producido por el Ministerio de Comunicaciones Sendas de Gracia y la contribución de los que nos hacen llegar su aporte a Ministerios Internacional Sendas de Gracia. Si tiene alguna petición de oración, escríbanos a cornysanchez@gmail.com o llámenos al teléfono que aparece en pantalla. Esperamos que este y otros programas hayan sido de bendición a su vida. Será hasta otra entrega. Dios les bendiga.